Bueno, vamos a seguir con la representación de cuerpos geométricos en perspectiva sonométrica, concretamente en isométrica. Vamos a dibujar en esta ocasión un prisma de base triangular, un triángulo equilátero, y vamos a asignarle una altura determinada. Vamos a hacer que las aristas sean paralelas al eje Z y tengan pues la altura, vamos a poner esta magnitud, ¿de acuerdo? Esta va a ser la altura h del prisma. En primer lugar vamos a dibujar los ejes X, Y, Z. Usando para ello el cartabón, como ya sabéis. Y una vez determinados los ejes, vamos a dibujar la base, que es un triángulo equilátero. Fijaros que, lógicamente, al tratarse de un triángulo, no de un cuadrado, un cuadrilátero con sus lados paralelogramos, con sus lados paralelos 2 a 2, pues una de los lados del triángulo puede ser paralelo a uno de los ejes, el X o el Y, pero los otros dos no. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en consideración, pues a la hora de dibujarlo, evidentemente, pues esta recta, esta altura, la altura, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a dibujarlo, vamos a hacerlo a partir del origen. Se puede hacer de esta manera, pero vamos a hacerlo a partir del origen. Vamos a dibujar el triángulo de trazas, no lo dibujo en completo, para hallar el coeficiente de reducción. Como ya sabéis, bueno, es muy sencillo dibujar, no hace falta hacer la capaz ni nada, porque simplemente sabemos que aquí tiene 30 grados, como decíamos, 30 grados. El otro triángulo tiene 40 para el triángulo, 45, perdón, para el triángulo para la reducción correspondiente. Lo dibujamos así. Y ahora me ha quedado un poquito pegado, pero bueno. Aquí estaría el origen, ¿vale? Este sería O. A partir de este lado, a partir de aquí, luego simplemente llevamos para allá los elementos que estén situados en el eje X. Aquí sería el eje Y. ¿Vale? Bien, el lado del triángulo, el lado que va a estar paralelo al eje X, yo voy a hacer que sea paralelo al eje X, pues tomo la medida, la transporto aquí a partir del origen, ¿vale? Aquí está en verdadera magnitud, ¿de acuerdo? Si este lado se llama A, por ejemplo, pues esto será A. Y ahora vamos a trazarlo una perpendicular a la charnela, o lo que es lo mismo, una paralela al eje Z, y nos determina el lado del triángulo aquí con la reducción isométrica, ¿de acuerdo? Este sería el segmento A reducido. Vamos a dibujar ahora paralela al eje Y. Bueno, perdón, miento. Tenemos que tomar también la mitad, para no tener que estar haciendo mediatriz y demás. Directamente tomamos pues la mitad del triángulo, del lado del triángulo, así, con el compás, a partir del origen, ahí, en la misma medida, ¿vale? Sí, vale. Y trazamos una perpendicular a la charnela, una paralela al eje Z, por ahí, y nos da el punto medio del lado, ¿de acuerdo? Ahora dibujamos, sí, una paralela al eje Y, por ahí, y queremos llevar esta medida aquí, pero con la reducción correspondiente. Como esta medida es paralela al eje Y, pues podemos obtener cualquier reducción aquí mismo y transportarla donde nos dé la gana, porque la reducción, el coeficiente de reducción en isométrico es el mismo. Pero acostumbrémonos a hacer así, más que nada para cuando trabajemos con dimétrica o trimétrica, insisto, no tengamos ningún problema. Pues esa magnitud, la altura del triángulo, esta de aquí, sobre el eje Y, esa altura, esa magnitud, que va a estar aquí dibujada, ¿de acuerdo? O sea, a partir del eje X para allá, esta está en verdadera magnitud, aquí estaría, aquí estaría ya reducida, y como esta magnitud va a estar aquí dibujada, pues simplemente pongo una paralela al eje X, ¿vale? Hacemos ahí, y aquí estará, si este es el punto A, ¿vale? El lado A, vértice A, este sería A, por ejemplo, ¿vale? Con la reducción correspondiente. Unimos entre sí los vértices de ese triángulo y ya tendríamos dibujada la base del prisma de base triangular, ¿de acuerdo? Y este sería el triángulo equilátero en
el plano X, O, Y, ¿de acuerdo? Con las reducciones correspondientes. Como hemos dicho que las aristas del prisma, perdón, van a ser paralelas al eje Z, pues nada, paralela al eje Z, aquí tendríamos una, aquí otra, y la otra que coincide con el eje Z mismamente, ¿vale? La altura la tenemos aquí en vez de la magnitud, vamos a hacer el correspondiente trazado para obtener la reducida. Para no complicarme demasiado, teniendo que dibujar aquí también abatiendo el triángulo, el eje, perdón, el centro, el origen, directamente lo voy a hacer sobre cualquier eje abatido ya, por ejemplo sobre el eje X, ¿de acuerdo? Esta sería la medida desde aquí hasta aquí, H en vez de la magnitud. No hay que dibujar esto, evidentemente, lo he hecho para que lo veáis. Ahora vamos a trazar la paralela del eje Z para hallarlo sobre el eje X, insisto, provisionalmente. Esta sería la magnitud, ¿de acuerdo? Esta que yo quiero obtener, que es la altura. Tomo esa magnitud aquí, ya está reducida, y la transporto a partir del origen aquí, aquí y aquí. O bien, solamente lo transporto en uno y luego trazo paralela a los ejes, ¿de acuerdo? Mira, fijaros, la transporto aquí sobre el eje Z, paralela al eje X, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso tendría que dibujar paralela a los lados, también se podría hacer, ¿veis? Paralela a un lado y obtendría hoy ese punto, ¿veis? Lo mismo, el trazado es el mismo, el resultado es el mismo, ahí, y paralela a este lado también, obtendría también ese punto, ¿lo veis? Habéis lo dibujado, pues transportando directamente a la altura. Ya tengo dibujado el prisma. Ahora parte vista y oculta, es bastante sencillo, veis que la base, esta parte de pista, forma parte del contorno aparente. Toda línea del contorno aparente son vistas. ¿Y qué quedaría oculto? Pues esta cara de aquí, evidentemente, tapa estas tres aristas que tenemos detrás. Bueno, pues simplemente trazo continuo. Discontinuo. Y con eso tendremos ya completado el trazado del prisma, lo va a triangular en perspectiva isométrica. No se puede estar soltando tanta virutilla en la vida hoy. ¿De acuerdo?